clase, ¿no? Las boludeces que me van pasando. Bueno, listo, dale, pone play. Dale play nomás. Buenas tardes. Este es el curso de Instituciones de Derecho Público, correlativa después de Instituciones de Derecho Privado. Muy importante es hacer esta materia para después hacer Derecho Privado, ¿no? Como recién hace un instante preguntaba Denise y le contestábamos medio off the record. Ahí va. Esto es por si algún día alguien ve el video. Estábamos con coparticipación. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, dale. Hagamos un repasito rápido. ¿Qué es la coparticipación? Ya, 2 palabras, va. Distribución del... Recaudar y redistribuir. Vamos de vuelta, a ver, Romina, dale, Romina. No, la distribución de los impuestos, de la recaudación de los impuestos. Sí, ¿vos qué dijiste, Denise? Recaudar, redistribuir. Bueno, sí, es el... Sí, mesa de examen. Hola, no sé, Noé, sí, ¿qué preparaste? Coparticipación. Bueno, a ver, arranca. ¿Y qué tenés que decir, Noé? Noé tiene que decir, bueno, la coparticipación es el mecanismo que utilizamos para redistribuir o distribuir o devolver. Cuando uno dice estas 3 verbos, ya el profesor sabe que entendió todo. Redistribuir, devolver, distribuir. ¿Por qué? Porque ya sabe el profesor que cuando lo están diciendo ya atienden a la historia de la coparticipación, porque no es lo mismo devolver que redistribuir, ¿entienden lo que estoy diciendo? Entonces, es muy importante en todos los exámenes orales de cualquier tipo que se sepan una definición de memoria, siempre. Yo soy anti-definición y anti-memoria, pero siempre a uno le da seguridad arrancar con una frase de memoria, que aparte lo sitúa en tiempo y espacio. Entonces, el mecanismo que se utiliza para, y ahí utilizan los 3 verbos, lo que da cuenta de que saben de qué están hablando, no los estoy diciendo, los impuestos que se recaudan o que recaudamos, ¿sí? En el conjunto del territorio. Ojo, ¿todos los impuestos o hay una parte que no entra en la coparticipación? Exacto, todos los impuestos al consumo interno y a la producción, pero no a priori, en principio, pero no los impuestos relacionados con el comercio exterior, con la importación y exportación. Lo que comúnmente ustedes conocen como las famosas retenciones, porque si lo digo así, lo entienden mejor. Las famosas retenciones a las exportaciones, por lo que nosotros tenemos como commodities, que son los bienes que exportamos, como productores de materias primas en la inserción en el mundo, esa famosa, ¿vieron? Apotecma, la inserción en el mundo, ¿no? Sí, no, sí, sí, no. Bueno, entonces, la coparticipación. ¿Fue un mecanismo que siempre estuvo claro en la historia argentina? ¿Verdadero o falso? Falso. Nunca estuvo claro. ¿En qué año más o menos se empieza a poner blanco sobre negro en este tema? Más o menos. ¿En 1935? Vamos, nos tengo cuidado. Sí. ¿Quién más? Levante la mano todos los que pensaron eso, aunque no lo dijeron muy bien, Mateo. 1935. ¿Qué pasa con la economía, los estados y el modelo, digamos, hegemónico mundial en cuanto a las teorías económicas en la década del 30? Es importante que lo asocien. ¿No es la época del nacionalismo? Es la época de los nacionalismos, correcto, en materia, digamos, en los aspectos sociológicos, políticos, pero en cuanto a la economía, la idea es que los estados, como en su rol preponderante, ¿sí? En la organización de las sociedades, tienen que intervenir activamente, no, con esto yo siempre digo, no es que no intervinieran, pero en un sentido, activamente, en la organización y la planificación, ¿sí? De la vida de las personas, de los ciudadanos.
Y a partir de allí, lo dije en un sentido muy amplio, pero en esta administración, cuando sentimos que hay que administrar la vida de las personas, ya empezamos a pensar no solo que hay que darles un documento, sino también que tenemos que tener empresas productoras de A, B, C, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que son recursos o empréstitos estratégicos para el desarrollo de la nación. Es decir, ¿tenemos que tener energía propia? Sí, ¿cómo no vamos a tener energía propia? Entonces, esto empieza a pasar a partir del New Deal y con más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso coincide, entonces, la intervención en la economía y la coparticipación en este mismo periodo. Porque es un periodo en el que regulamos a los bancos, los instrumentos financieros, la estructura de la economía, la organización de las profesiones, la salud de la población, todo. ¿Está claro? Bien. Entonces, esta primera ley de coparticipación, en su espíritu, ¿qué pretende hacer con la plata que recauda la nación? ¿Se la lleva todo el presidente y se va de viaje a una isla en Cancún? Es bueno, ¿eh? ¿No lo reparte a las provincias según lo que aporta cada una? Entonces no es que lo reparte, Lo Lo distribuye, devuelve el sistema lo devolutivo. devuelve. lo devuelve. Sí, no está mal usado reparte, Mateo, no está mal usado porque dice según lo que cada provincia aporta, pero para que no se genere confusión, mejor decimos lo devuelve. Si saben que si tengo que hilar fino, tiene razón Mateo, porque sí, es cierto, lo reparte según lo que aporta, porque lo devuelve es pretencioso, pero en el espíritu pretende devolver. ¿Entiendes lo que digo? Después no lo devuelve bien. Che, pará, no me está dando lo que te di. Entonces sí, finalmente lo reparte. Pero en su espíritu quiere devolver lo que cada provincia aportó. Ni más ni menos. O sea que esta primera ley es una ley que está pensando básicamente en organizar lo que ya estaba ocurriendo. No, mentira, lo que no estaba ocurriendo. Porque ¿qué pasó hasta 1935? Hasta 1935. ¿Qué pasaba? Como que cobraban los impuestos dos veces. Por una Exacto. parte de la nación y la otra de la provincia. Con distintos Exacto, nombres cobraban lo mismo. claro, dos veces. Hasta 1890, como les estaba contando la vez pasada, no sé si se acuerdan que hablamos de la crisis de 1890, estaba separado el temita. Por un lado, la nación con los recursos externos y las provincias cada una lo suyo. Pero después de la crisis de 1890 y con el Estado Nacional que creció un montón, metieron mano y crearon impuestos que empezaron a ser dobles. Por eso, de 1890 a 1995, fue medio un desconche, pueden decir quilombo si quieren, porque los animo un poquito, no, la verdad que fue un quilombo. Sí, bueno. Y claro, además hay mucho malestar, ¿no es cierto? Espérenme. Sí. Página de donde dice, es un verdadero desastre con ¿Qué? tiempo AF, porque me dijo mal, y mi maestra me dijo que estaba mal ese sitio, Anne-Marie, me dijo que estaba mal y que me va a dar otro sitio, y no puede ser, papá, porque casi hago mal mi tarea por eso. La de Urrier. Yo sabía que estaba, viste que yo sabía por lo menos que estaba mal. Bueno, anda, estoy en clase. Bueno. Esto lamentablemente tuvo que entrar en el video. ¿Qué estaba diciendo? No sé. Ah, sí. Que estaba comentando esto de que entonces la idea fue ordenar. Ah, ¿qué pasaba también? Hay un tema re importante. ¿Quiénes son los que más aportan? A priori, o por lo menos en 1935. Son los que más tienen en 1935, porque la gente del común no me animo acá a firmar datos, pero no, en un principio los impuestos los pagaban efectivamente los que más tenían, sencillamente porque la gente pobre no tenía lo que recibía, lo consumía, y los impuestos que existían eran impuestos directos, no eran impuestos indirectos. Impuestos directos son a las rentas,
a los bienes, ¿sí? A los bienes personales, a los réditos se llamaba. No había impuestos indirectos como el IVA, por ejemplo. Entonces, claro, hacia 1935 hay una ampliación del sistema electoral. La ampliación del sistema electoral supone también, escuchen esto que voy a decir, por parte de las autoridades, yo sé que estamos hablando de un periodo dictatorial en 1935, la década infame, pero supone también mantener a tu electorado, aunque no te esté votando, contento. Y no está contento tu electorado si tiene que pagar muchos impuestos. ¿Comprenden? Entonces, yo me imagino que en ese momento ordenar los impuestos no tiene solamente que ver con la idea de organizar la nación, sino también de mantener una cierta legitimidad de gobierno. ¿Entienden lo que digo? No, hay un gobierno de facto, correcto. Pero si el gobierno va bien, la cosa marcha. ¿Y quién sostiene los gobiernos? Y los sostienen los poderes concentrados. Siempre fue así. Si le quitan su apoyo, el gobierno cae. ¿Comprenden esta idea? Entonces es muy importante también, desde este punto de vista, la idea de organizar los impuestos. Bueno, listo. ¿Qué más les conté desde 1935? ¿Qué les conté que pasó después en el país que fue muy importante y cambió todo? ¿El peronismo? Correcto. Me gusta que estén atentos. El peronismo transformó la Argentina. Algunos pueden decir, bueno, a partir de que existe el peronismo, la decadencia de la Argentina, estábamos entre los primeros 10, potencia mundial, y que patatín, que patatán. Otros pueden decir, llegó el peronismo, es una bendición. Para un lado, o tengo vacaciones pagas, aguinaldo, zaraza. Otros van a decir, no, pero esas leyes ya estaban desde antes. Bueno, digan lo que quieran. Pero lo importante es que el peronismo, su incursión en la vida política argentina, transformó, ¿sí?, todo. No sé si era inevitable, no, yo pienso que sí, porque los populismos o las economías nacionalistas eran una moda en el mundo, ¿correcto? Es el siglo XX el siglo de los ejecutivos fuertes. ¿Les gustó esa? No es mía esa frase. El siglo de los ejecutivos fuertes. Igualmente yo, perdón, hago un paréntesis, no puedo no hacer paréntesis. Suelo decir o pensar, no decir porque no lo digo nunca, que no es que los ejecutivos no eran fuertes antes. En el feudalismo, no en el feudalismo, en las monarquías absolutas los ejecutivos eran re fuertes. Las monarquías absolutas, pre-revoluciones burguesas, eran hiper fuertes, ¿no? El reino administraba todo. Tenía talleres nacionales, almacenes, ejércitos, todo. Lo que pasa es que cuando la burguesía se rebela y le hace las revoluciones al rey, a los reyes, a las monarquías, pretende teóricamente y prácticamente también, pretende que el Estado no intervenga, hecho ficticio. El Estado siempre va a intervenir en la economía y más. Lo que pasa es que interviene en favor de unos pocos que son los que gobiernan. ¿Siguen esta idea? Hay como una especie, en los caudillos nuestros, que son los nobles de allá, coincide en la misma persona el caudillo, su calidad de militar y su calidad de hombre de negocios. Urquiza es el modelo. Urquiza es militar, pero es hombre de negocios. ¿Entienden? Es como que el poder real, que es el del caudillo, es el mismo que gobierna el mercado, el incipiente mercado. Todos los caudillos eran grandes, vamos, en términos de hoy, empresarios, tenían empréstitos. Lo que pasa que después, con el tiempo, se fue como generando una bifurcación, una bisagra entre la clase, entre comillas, política, que se dedica solo a hacer política, ¿sí?, y la clase empresarial, que se dedica a hacer negocios, pero que no participa en política. Pueden coincidir o no, como tuvimos en el periodo del macrismo, por ejemplo. ¿Entienden esta idea? Por eso uno trata de identificar, bueno, cuál es el poder real, o hay muchos poderes reales, no sé, no importa. Bueno, llegó Perón, todo cambió, y cuando vino la proscripción, Perón se va, pero ya el país es otro, y cuando vuelven en el 73, diseña una nueva ley de coparticipación. ¿Se acuerdan de esto?
¿O no? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Y cómo era esta nueva ley de coparticipación? Sí, más que, o sea, está bien Gonzalo, pero más que decir se basaba, yo para corregirte para el oral, para los orales de tu vida, pretendía, ese verbo está bueno, vamos, más que se basaba, pretendía generar una especie de redistribución de los ingresos y ya no una devolución, porque tenía como espíritu esta nueva ley un interés que estaba por encima del particular de cada una de las provincias y que miraba a la nación en su conjunto. ¿Se entendió? O sea, el espíritu de la ley de Perón, de coparticipación, 20.221 creo que era, no me acuerdo, el 73, tenía por objetivo propender a un desarrollo diferencial que generara una armonía en el conjunto del territorio, es decir, aplicar lo que hoy llamamos, con otro tipo de políticas, una discriminación positiva, ¿entiendes? Es como decir, mira, vamos a discriminar positivamente para igualar. Pero ¿por qué me das menos a mí, la ciudad de Buenos Aires, y le das más a Formosa? Bueno, le vamos a hacer así porque Formosa se está muriendo de hambre y en Buenos Aires sobra la plata. Entonces, para generar un desarrollo armónico del conjunto, tenemos que discriminar positivamente. No estoy con esto queriendo decir esto es lo que está bien. Esto es lo que pretendía la ley. Ustedes pueden pensar lo que tengan ganas, me da lo mismo. O sea, son elementos para pensar, ¿no? Porque yo sé que acá uno me puede decir, no, porque yo con mis impuestos hago lo que quiero, y que patatín, que patatán, yo te pago el sueldo, y bueno, esas cositas. Vieron que eso está haciendo. Bueno, listo, dicho esto, esta ley también dejó en claro, la de Perón, algo que después se iba a cristalizar con fuerza en la Constitución. ¿Qué cosa? La ley de Perón estableció además los nombres de las variables que explican la ley. 2 puntos. Masa coparticipable, coparticipación primaria, coparticipación secundaria, aportes o el porcentaje que va al Tesoro de la Nación, lo que llamamos el ATN, aportes del Tesoro de la Nación, y son, digamos, variables que vamos a manejar en la actualidad y que se ordenaron en esta ley en aquel año. ¿Qué dijimos que era la masa coparticipable? ¿Qué es? ¿Difícil o fácil? El conjunto de impuestos de coparticipación. Es el conjunto de impuestos que forman la bolsa, para no repetir la palabra, ¿sí? Entran en la bolsa, de donde vamos a hacer el cálculo para distribuir. ¿Está correcto? O sea, el presupuesto de la nación argentina tiene, digamos, como base de sustento, por supuesto, la coparticipación como elemento principal, porque es de ahí de donde va a repartir en lo que llamamos la coparticipación primaria, lo que le queda a la nación, ¿sí? Y lo que va a las provincias. Lo que le queda a la nación es lo que va a utilizar el gobierno nacional para ejecutar su presupuesto. No únicamente la nación tiene como base de sostenimiento la coparticipación, también tiene como base de sustento, lo deben saber muy bien, los impuestos aduaneros, que lo hablamos la vez pasada.
Pero sí las provincias basan su presupuesto en su propia y pequeña recaudación local, que tiene que ver con tasas y contribuciones locales, ingresos brutos locales, y lo que le corresponde por coparticipación. O sea, que la masa coparticipable más los cálculos de coparticipación de lo que a cada una le corresponde son muy importantes, tanto para la nación como para la provincia, para poder hacer un plan de gobierno. ¿Está claro? Muy importante esto. Entonces es muy importante también saber qué entra, qué impuestos entran y cuánto está previsto recaudar por esos impuestos. Y qué impuestos después no entran. También, por eso es muy importante, la estabilidad de la economía. ¿A qué me refiero por estabilidad de la economía? Que no se interprete mal. A tener cierta previsibilidad de cuánto va a ser el quantum, el monto de dinero que va a ingresar por lo que se espera recaudar de impuestos en función de un crecimiento X. ¿Está correcto todo esto que estoy diciendo? Además, hay otra gran caja nacional, que es la caja previsional, le puse este nombre, pero es la ANSES, que también recauda, bueno, acá recauda la AFIP también, en acuerdo con ANSES, y que el Estado Nacional distribuye, y esto es muy importante que lo sepan, perdón que vaya avanzando, aunque no avance sobre lo principal, pero quiero que lo tengan en cuenta, que también distribuye la nación, pero escuchen esto que les va a servir para la vida, Tomen nota, por favor, por favor. La coparticipación es lo que la nación reparte en la coparticipación primaria y secundaria a las provincias, es decir, a los gobiernos provinciales que representan jurídicamente al Estado provincial. Es decir, más o menos al gobernador o a la gobernadora. Toma, te doy esta guita que manejala vos. En cambio, la plata del ANSES, escuchen, la plata del ANSES va a las provincias, pero no al gobierno de la provincia, sino que va directamente a cada uno de los beneficiarios. ¿Está claro? Y el aporte de las cajas del ANSES viene de la mano de pagar las cargas patronales, los aportes patronales, ¿sí? Y las contribuciones sociales que los empleadores descuentan a los trabajadores o que aportan por su parte, las cargas patronales, aportes patronales, las dos, y que conforman, digamos, el conjunto de lo que el ANSES recauda para repartir entre las 1001 cosas que hace el ANSES. Jubilaciones, pensiones, de todo tipo, planes de lo que se le, plan Nini, plan Cacá, plan de lo que se les ocurra. Ustedes pueden juzgar positivo, negativo, todo eso, pero bueno, todo eso hace el ANSES. Compra, vende, saca, pone, plan de vivienda, juego en la bolsa, según el gobierno que toque. Pero lo que yo quiero que entiendan es que hay dos cajas diferenciadas. Porque después, ¿saben por qué les digo todo esto? Porque en las chicanas de los políticos es muy común. Por ejemplo, ahora vamos a avanzar un poquito más y aparece, ¿no? Porque a la ciudad le sacaron una parte de la coparticipación. O sea, y después le contesta el jefe de gabinete, pueden leer alguna declaración. No, porque ya pusimos, ya aportamos a cada ciudadano tanto. Bueno, pero eso es del ANSES, no es de la coparticipación. Para defender a Larreta en la chicana del jefe de gabinete que le dice, yo ya te aporté, pero no es lo mismo la coparticipación que la plata del ANSES, ¿entienden? No es que no haya... Bueno, yo les voy tirando. Bueno, sigo. Ahora, ¿qué es entendible, lo que pasa también lo encontrás al presidente de la Nación diciendo que él paga las jubilaciones, y él no las paga tampoco. No, por eso claro, eso lo que hace es no aporta la construcción de ciudadanía, porque confunde, digamos, conceptos, ¿se entiende, no? A veces buena intención, mala intención, pero se confunde todo, no se entiende nada. Y aparte cada uno lo utiliza en su favor, entonces también eso confunde más. Mi propósito, más allá de mis ideas políticas, es que ustedes tengan material como para saber cuando escuchan, bueno, no sé, lo que quieran. Bueno, ¿qué es importante? Siguiendo la correlación histórica, que a partir del 79, a partir del gobierno militar del 76, se transformó, o sea, la estabilidad de la economía se vio trastocada, porque mermaron mucho los ingresos por la baja en la recaudación, ¿sí? Porque también la ANSES, o no sé si se llamaba en esa época la ANSES, pero
se bajaron las cargas patronales, se congelaron salarios y eso también hace que caiga la recaudación, cae el consumo, cae entonces la recaudación impositiva de los impuestos indirectos. Todo eso generó, trastocó la economía y no permitió que la ley de coparticipación tuviera una aplicación práctica. ¿Está claro? Entonces ahí aparece esta famosa crisis de la coparticipación que viene de la mano con las crisis económicas, que tienen responsables, por supuesto, pero bueno, no dejan de ser crisis a fin de cuentas. Pero no es como dijo el ministro de Economía una vez Pratgay, bueno, porque lo que pasó acá es que vino una bomba y explotó. No, no vino una bomba y explotó. Somos seres humanos que tocamos, movemos, sacamos y eso tiene consecuencias, ¿correcto? Hay una distribución, hay gente que se lleva el dinero, hay deudas que quedan. Bueno, no vamos a entrar en este problema ahora. Lo que sí es que el gobierno de Alfonsín, ¿me fui a la mierda? Tiré el gobierno de Alfonsín de repente. Oh. El gobierno de Alfonsín, en el año 1988, tiro título y voy para atrás, sanciona, no es que el gobierno de Alfonsín, sino para hacer lo que Juan me corrigió de Alberto Fernández, no fue el gobierno de Alfonsín, fue el Congreso, pero mientras estaba Alfonsín como presidente, sanciona a instancias de un pacto que hace Alfonsín, ¿sí?, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no sé si en ese momento era Cafiero, una nueva ley de coparticipación. De esta ley sí pueden tomar el número, 23.548. Repito, 23.548. ¿Por qué les digo que tomen el número de esta ley? Último gobernador no PJ ante Vidal. Gracias, Joaquín, por el aporte. Porque esta es la ley vigente. 23.548. ¿Está claro? Es decir, hubo 800 modificaciones, todas hechas sobre esta ley. ¿Está? ¿Por qué fue posible? ¿Por qué fue posible una ley de coparticipación en ese momento? Bueno, había un gobierno débil, en algún sentido, que favoreció el establecimiento de acuerdos o pactos de gobernabilidad. Y este fue uno, la coparticipación. Sabíamos, los gobernadores, el presidente, las autoridades, que es imposible gobernar el país sin tener una ley de coparticipación. ¿Por qué fue posible antes? Porque antes, voy a afirmar, antes no vivíamos en democracia. ¿Está claro? Vamos a decir que a partir de 1983 comienza un periodo democrático que con sus pros y sus contras se diferencia mucho de lo que pasó hasta ese momento. Son muchas las variables que me permiten afirmar esto, que no las voy a desarrollar acá. No importa. Lo que sí quiero decir es que en un nuevo periodo democrático, como estamos en un periodo, quiero decir con esto, estamos en un periodo fundacional de la Argentina, ¿sí? Así como la irrupción del peronismo cambió todo, así como la Constitución de 1853/60, a la luz de la historia, terminó siendo un momento importante, así como 1810 fue un momento importante, la Revolución, 1983 es un periodo fundacional, arranca la democracia. Ya éramos país, pero no democrático. Y si bien la democracia tiene muchas deudas, bueno, es democracia al fin. Por lo menos creemos que quien gana puede gobernar, debería gobernar. Entonces, Alfonsín, hacia el año 1988, ya andaba tambaleando. El plan austral de estabilización de la economía había fracasado, la inflación era muy alta, el endeudamiento que había dejado la dictadura militar era tremendo, ¿sí? Los precios de la economía estaban totalmente revolucionados, ¿sí? Eso fue un poco lo que dejó también la dictadura. Una especie de, yo les diría, de anomia de precios. No hay precios. No se sabe qué es caro, no se sabe qué es barato. Lo digo porque es un poco parecido a lo que pasa hoy. Y bueno, entonces,
Alfonsín, en su debilidad, una de las cosas que no controlaba eran las gobernaciones provinciales. Un gobierno, para hacer un gobierno fuerte, tomen nota si quieren, tiene que controlar el Parlamento, tiene que controlar las fuerzas económicas más pujantes, financieras, de medios, y las grandes productoras de los insumos más importantes del país: aluminio, cemento, alimentos, plásticos, energía. Son las cosas de lo que no van a escuchar que se hablen en la radio. Y deberían hablar de esto, ¿no? Y no hablar pelotudeces. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, un presidente tiene que controlar todo esto y al mismo tiempo tiene que tener una mayoría de gobernadores y gobernadoras que también lo apoyen. También tiene que ser apoyado por las fuerzas militares y también tiene que ser apoyado por los sindicatos. ¿Correcto todo esto? Alfonsín estaba en un híbrido hacia el final de su mandato y ya tenía poca credibilidad. Pero en la salida pactó una ley de coparticipación provisoria que tenía que tener vigencia solo por 2 años. ¿Me están siguiendo? Bien. No sé si para esto que les estoy contando, esto es historia del año de Jopo. Yo sé que para Juan no lo compartimos, pero los demás es como que es historia total. Casi que es prehistoria. Es fuerte, ¿no? Pero esto yo vivía. Bueno. Entonces, la ley 23.548 es una ley provisoria que tenía que durar 2 años. Y estableció, la ley, criterios, no pongan criterios, estableció porcentuales fijos de coparticipación para cada una de las provincias. Y este es el momento histórico en el que la provincia de Buenos Aires resignó unos cuantos puntitos. Según dicen por ahí, 8. No sé a cambio de qué. Esto no lo sé, y cuando digo no lo sé es que no lo sé y habría que hacer una revisión histórica. Yo tengo el libro de dónde sacar esta información, pero como la clase siempre me queda corta, nunca voy a leerlo. Pero lo tengo. Tengo un libro que explica todo y está. Pero lo digo porque van a escuchar cada tanto algún gobernador. No, porque cuando la provincia resignó los puntos que le corresponden. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires es, bueno, la más poblada del país, concentra casi la mitad de la población. Entre provincia y capital está la mitad de la población. No, la mitad no, pero un 33%. Y entonces es la que más aporta y consecuentemente la que menos recibe. ¿Entienden? Así como está subrepresentada en el Parlamento, también recibe menos por coparticipación de lo que aporta. No está ni mal ni bien, porque tampoco tenemos que pretender que la coparticipación sea devolutiva. ¿Está claro? Bueno. Pero también digo esto porque van a ver por ahí, cuando lean o escuchen sobre el tema, que aparecen, por ejemplo, no sé, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, qué sé yo, no sé, un plan de viviendas X, un aporte puntual que le dan a la provincia por tal o cual tema. Son parches de gobernabilidad. Decís, che, escuchame la cosa. Acá tengo gente hacinada, viviendo a la vera del río, contaminándose, hagamos un plan de vivienda. El plan, la plata no me alcanza. Bueno, te saco un aporte por acá de que no sé qué cosa, le saco un puntito allá, medio de acá, de un impuesto de no sé dónde, para reparar lo que no te llega por coparticipación. Entonces es como que, como no hay ley, o la ley es muy vieja y está muy manoseada, lo que estuvo pasando, esto también pueden tomar notas re importantes, lo que estuvo pasando en los últimos 20 años es que la nación significa el gobierno nacional, en cabeza de sus autoridades, pacta con cada provincia su porcentual. ¿Entienden lo que digo? Las provincias no van
todas en bloque a pelearle al presidente o la presidenta por la coparticipación. Y los presidentes se aprovechan de esta debilidad de las provincias de ir separadas. Todas las administraciones. ¿Está claro? No sé si consciente o inconscientemente, pero se aprovechan. ¿Por qué? Porque van pactando con cada una. Si ustedes conocen la historia de la Asociación del Fútbol Argentino y cómo Grondona manejaba la plata de la AFA, es bastante parecido. Es decir, vos ibas, le pedías a Grondona y Grondona te conseguía. Entonces es como que mantenía una especie de equilibrio, ¿sí? En donde le daba a cada uno como una especie de devolución de favores. ¿Y por qué duró tanto? Porque vos ibas y negociabas con el capo di tutti capi y más o menos caís a favas. Discúlpame, Ezequiel, el ejemplo que estás dando, desde mi punto de vista, es real, porque lo mismo pasa con los clubes que son pobres, hay provincias pobres, y la verdad que es el ejemplo exacto. Sí, sí, igual hay provincias pobres, pero gobernadores ricos. Bueno, lo mismo sucede con los presidentes de los clubes están quebrados, Claro. y los presidentes son ricos. Sí, hay una cierta dinámica que tiene que ver con el uso de los fondos públicos para hacer negocios privados a partir de la licitación que se la doy al primo, al hermano, al amigo, y como los clubes son públicos, como las administraciones provinciales, un poco se presta todo eso, y ahí es cuando empezamos a reclamar la transparencia, la licitación abierta, bueno, qué sé yo, todas esas cosas. Pasa sin parar todo eso. Bueno, bueno, en el año. Perdón. Pero son y 27. ¿Me esperan que.? Sí, ¿querés decir algo? Eso, lo del horno se te va a quemar ese. Exacto. Eso. Iba a eso. Tengo que sacar unas papas. Te agradezco. Un segundo y ya vamos con 1994. Ya está. Ya está, ¿eh? Ah, ¿se fueron todos? ¿Quieren hacer una pausa de 3 minutos? Solo lo saqué. Es más, dejé el horno prendido. Por si después no están hechas, las pincho y me fijo. Igual se pueden seguir haciendo. ¿Sigo? Bueno, 1988, ley de coparticipación. Tenía que durar 2 años. A los 2 años, ¿qué pasó? Un quilombo bárbaro, hiperinflación, cambio de gobierno, elecciones anticipadas, o sea, salida anticipada, no había consenso para una ley de coparticipación. La ley en ese entonces establecía que por coparticipación primaria le iba a quedar a la nación un 43%, pónganle más o menos. Y un 56, casi 57, le iba a quedar a las provincias en su conjunto. ¿Correcto? Esa es la primaria, ¿correcto? Y después venían los porcentajes fijos para cada una de las provincias. Y un puchito que quedaba para el Tesoro Nacional, que es el clásico por las dudas. Che, no, me guardo una cajita, un incendio, aporte del Tesoro, ¿no? Como una caja de seguridad. En esa ley quedó explícitamente establecido que, lo que mismo decía la ley de Perón, que todo el dinero de Impo-Expo no era parte de la coparticipación y que solo quedaba en poder del gobierno nacional. ¿Está claro? Miren, a partir de este momento, ¿cómo podemos sintetizarlo? Más allá de que en el 94 tenemos lo que vamos a leer ahora. Es un periodo que vamos a llamar de constantes pactos ad hoc. Si quieren, ad hoc es A de dedo, guión HOC.
que significan pactos al efecto, que serían pactos particulares entre la provincia y el presidente. Y cada tanto un pacto general, se llaman pactos, que se llaman pactos de consenso fiscal. ¿Sí? De la Rúa hizo uno, Macri hizo uno, Cristina hizo varios, ahora también hizo uno Alberto Fernández. ¿Qué son los pactos de consenso fiscal? Sientan a todos los gobernadores y gobernadoras y firman, digamos, el pacto de consenso fiscal de cómo va a ser la, entre comillas, actualización de la ley 23.548 de coparticipación. ¿Qué impuestos entran en la masa coparticipable? ¿Qué impuestos no entran? ¿Qué se coparticipa y hasta dónde? Si se crea un impuesto nuevo, por ejemplo, sí. ¿Todo eso se le agrega a la ley? ¿O por ese momento dura ese pacto? La ley se va modificando corrientemente todo el tiempo en los presupuestos. Los pactos que van votando los presidentes con todos los gobernadores se van ratificando en leyes muchas veces. Pero los pactos, escuchen, no son firmados siempre por todos los gobernadores. Casi todos sí, todos casi siempre no. Digo esto porque es un elemento muy importante por lo que vamos a explicar a continuación. En el año 1994, cuando se reforma la Constitución, ustedes ya lo vieron en la clase de Poder Constituyente, artículo 30, las reformas, ¿correcto? En el año 1994 se incluyó en el artículo 75, inciso segundo de la Constitución, un apartado especial para la coparticipación. Pregunta, ¿esto ustedes lo sabían? No te puedo creer. Ok, busquen la Constitución mientras yo me busco un vasito con soda. ¿Aguantan? Busquen la Constitución. Me conseguí uno con agua. Es lo mismo. En el 94, si quieren la ponemos acá. O la tiene en la mano. ¿La tiene en la mano o la pongo acá? Díganme. La pongo en el chat, pero te queda más cómodo si compartís pantalla. Vos, está bien. Me cagaste. Voy. Tampoco me cuesta tanto. ¿Me escuchan? Ah, está bien. Entonces voy acá. No, acá. Constitución Nacional. Bueno. 75, ¿Lo ven acá? El 1 dice que le corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Bueno, acá lo que está diciendo es que es el Congreso el que fija lo que llamamos básicamente, así hablando mal y pronto, las retenciones, ¿correcto? Los derechos de importación y exportación. Generalmente son atribuciones después delegadas en el Ejecutivo, es el Ejecutivo el que lo hace, ¿está? Después viene todo el debate, pero ¿puede el Ejecutivo? ¿No puede el Ejecutivo? Miren, lo hace el Ejecutivo. Y si me preguntan a mí que lo haga el Ejecutivo, el Congreso no está para eso. 2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones
directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, la seguridad, papá. Bueno, acá, las contribuciones. A partir de acá, ven acá donde dice las contribuciones, a partir de ahí, esto se agregó en el 94. De acá para acá, ya estaba en la Constitución antes del 94. Esta línea y lo que viene abajo, todo esto, se agregó después, ¿está bien? Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. ¿Leyeron eso? ¿Están ahí, no? ¿Están ahí? Ah, Sí. yo no los estoy viendo, por eso. Yo, imagínense que hablo y veo mi pantalla, es como que estoy solo. Si alguien me ve, piensa que estoy hablando con un fantasma. Bueno, de hecho, la palabra coparticipables, que la estoy indicando ahí, no existía en la Constitución. Si ustedes buscan Control F, coparticipación. Miren, ya 3 veces. Está en una cláusula transitoria acá, después está acá, y después ¿dónde más está? Acá. O sea que no estaba antes, ¿está claro? Es la primera vez que aparece. Bien, aparece acá coparticipables. ¿Qué sería coparticipable? Si coparticipación es sustantivo, coparticipable, ¿qué sería? Ah, es un adjetivo. Ella es coparticipable, es un adjetivo. Bueno, bien. ¿Qué está queriendo decir la Constitución cuando en el inciso 2 dice que todo lo que está acá es coparticipable? Está queriendo decir que lo que está en el inciso 1, acá, no es coparticipable. Es decir, las contribuciones, miren acá, las contribuciones previstas en este inciso, y yo agrego, y no en el anterior, en el 1, las que están previstas en este inciso, en el 2, son coparticipables. Es decir, las contribuciones indirectas, el IVA, y las contribuciones directas, el impuesto a las ganancias. ¿Entienden? Esas son coparticipables, pero las de importación y exportación no, porque no están en el inciso 2. ¿Está claro esto? Bueno, Sí. gracias por el sí. ¿Ven que dice acá imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias? ¿Qué significa que sea como facultad concurrente con las provincias? ¿Vieron que yo les dije que hubo un periodo de concurrencia de hecho la vez pasada, que fue como que las dos, provincias y nación, al mismo tiempo, de hecho, es decir, porque sí, empezaron a grabar impuestos, el mismo impuesto sobre los mismos consumos? Entonces, eso fue de hecho, pero cuando aparece acá en la Constitución, es como una especie de reconocimiento de derecho de que pueden hacerlo y después lo tienen que hacer de manera coordinada. ¿Está claro? Y las contribuciones directas son las que fija el Congreso Nacional para todo el territorio, que tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y todos los impuestos directos. ¿Está claro esto que estoy explicando? Sí. Bueno, bien. Una ley convenio, y acá ya esto es todo nuevo, fíjense que no es una ley cualquiera, es una ley convenio. O sea que no es cualquier ley. Acá hubiese estado bueno que le pongan un guión entre la ley y convenio, ¿no es cierto? Para que sea el mismo concepto. Yo que ustedes escribo ley-convenio. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones. ¿Cuáles? Las de este inciso. Las contribuciones indirectas y las contribuciones directas a los bienes y al consumo. Es decir, que la Constitución estableció
A mí me gustaría verlos, voy a sacar de la pantalla. Ustedes... Ay, pero me hice cagada. Sigo compartiendo, ¿no? Ahí está. Los quiero ver. Tengan a mano en otra pantalla aparte ustedes la Constitución. Bueno, la Constitución estableció que iba a haber una ley. ¿Por qué? ¿Por qué no puso la ley de coparticipación en la Constitución? ¿Por qué piensan? ¿Por qué en el 94 los constituyentes dijeron va a haber una ley de coparticipación y efectivamente no pusieron esta es la ley de coparticipación? ¿Qué pasó? Me gusta tu optimismo. Está bien. ¿Y una visión más pesimista? Por acuerdos políticos. Y si corrijo acuerdos por su antónimo, por desacuerdos políticos, ¿entienden? No por acuerdo, por desacuerdo. Es decir, cuando pretendieron incorporar en la Constitución la ley de coparticipación, no había consenso, no estaban los consensos necesarios, ¿sí?, para poner en la letra de la Constitución cuáles serían los criterios objetivos de reparto o distribución o devolución. Esto es muy recurrente en la reforma del 94. La reforma del 94 tenía un objetivo fundamental. ¿Cuál era? Vamos, díganlo. ¿Cuál era la reelección? La reelección, claro. Ese era el objetivo fundamental de la reforma. O sea, el motor de la reforma es la reelección de Menem, no es otro. Vino con un montón de agregados, muy buenos, pero muchos son más un catálogo de buenas intenciones que un conjunto de soluciones. ¿Está? Eso es, si alguna vez me llaman desde una radio, que no me están llamando, ¿no? Como especialista en Derecho Constitucional, que claramente no soy, pero bueno, podría. Y decir, che, ¿qué pensás? Bueno, pienso esto. Es más bien un conjunto de buenas intenciones que soluciones concretas a los problemas de los argentinos y las argentinas. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, también que es un híbrido. Por ejemplo, la entrega de los bienes estratégicos a las provincias, de los suelos, creo que lo hablábamos, no sé. Por ejemplo, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, la delegación legislativa, el rol de la Auditoría General de la Nación, todo incompleto. Todo incompleto, todo al tuntún. Yo sí les tengo que decir, todo como el orto. Vamos a decirlo, todo mal. Pero bueno, tampoco se puede pretender, es bastante difícil reformar la Constitución. Por lo menos sabemos que a partir de ahí se pueden continuar en los cambios. Eso sí es auspicioso y positivo. La dirección estaba bien. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, va a haber una ley de coparticipación. Ya estábamos en deuda, desde el año 1990 que estamos en deuda, porque la ley del 88 tenía 2 años de vigencia. Sigue vigente. Y tenía que en el 90 venció, en 1990. Entonces pusieron una ley de coparticipación, una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias. ¿Cuáles son esos acuerdos entre la nación y las provincias? Bueno, son estos famosos pactos a los que yo me refería recién. ¿Vieron que les conté que cada presidente o presidenta hace sus pactos de consenso fiscal? Bueno, son estos pactos los que uno puede pensar los que son fundamentales para una futura ley de coparticipación. Pero para que la ley pueda prosperar, los pactos tienen que ser ratificados por todas las provincias. Y si algún gobernador o gobernadora no firma el pacto, es imposible
que después ese pacto se lleve al recinto. ¿Entienden? Entonces, la intención es espectacular. Una ley convenio sobre la base de acuerdos. Es como la ley idílica. Es la ley con moño, ¿entienden? Pero claro, es tan pretenciosa que se vuelve inefectiva. Bueno. El último pacto, por ejemplo, no lo firmó Larreta, por el problema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que igualmente hay todo otro capítulo ahí que no lo vamos a explicar, pero que ustedes lo van a entender rápidamente. ¿Vieron que para el tema de la justicia la Ciudad de Buenos Aires es un tema aparte? Porque se incorporó después y es autónoma. Bueno, con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Ya les avanzo si quieren. La coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires no entra en la coparticipación secundaria. Escuchen esto que les estoy diciendo. Entra en la coparticipación primaria. Es decir, lo que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires surge del presupuesto nacional que se vota en el Congreso, ¿sí? Y aunque tiene que ser un acuerdo entre todos los gobernadores y el jefe o jefa de la ciudad, esa plata de la ciudad surge de la coparticipación primaria. ¿Por qué? Porque al momento de sancionarse la ley de coparticipación en el año 1988, la Ciudad de Buenos Aires, ya lo van advirtiendo, ya veo la cara de Mateo diciendo sí, no era autónoma. ¿Entienden? Entonces, ¿quién le daba la plata al intendente de la ciudad, que el intendente lo ponía el presidente? Digo todo en masculino porque eran todos masculinos. Al intendente lo ponía el presidente. Y el presupuesto para la ciudad se fijaba en el presupuesto que le da el presidente a su intendente. Todos del mismo gobierno, mismo color. ¿Está claro? Entonces, cuando la ciudad pasa a ser autónoma, una parte del presupuesto para la ciudad tiene que venir de nación de forma directa y surge la coparticipación primaria. Con el tiempo, la ciudad, en la práctica, se fue incorporando a los pactos de consenso fiscal. Porque claro, la plata del presupuesto nacional también es de las provincias, no es que no. Entonces, todas las gobernaciones tienen que estar de acuerdo en cuánto le queda a la nación, y todas las gobernaciones tienen que estar de acuerdo en cuánto le va a dar la nación a la ciudad. Así como tienen que estar de acuerdo en cuánto le va a dar la nación a cada provincia en la coparticipación secundaria. ¿Siguen todo este razonamiento? Por eso, cuando hay declaraciones cruzadas entre jefe de gabinete y jefe de gobierno por la coparticipación de la ciudad, hay mucha chicana, y todo esto que estoy explicando no se explica, y si se explica todo esto, la audiencia se va, la persona que está presentando el tema pierde rating, echan al periodista y ya no sirve. Lo que sirve en la televisión son 2 minutos de una bomba y chao, pasemos a otro tema. No, por eso esto nunca se va a ser explicado. Vivimos en tiempos de inmediatez, ¿no? En tiempos de TED, la charla TED, ¿vieron? Que escuchen esto que es muy bueno, les va a gustar. La charla TED es como una especie de Rappi del conocimiento. ¿Viste que lo quiero ahora, lo quiero ya? No, me miro una charlita de TED de 3 minutos y ya entendí el mundo. Qué fácil. Miren si fuese tan fácil. ¿Yo puedo hacer una charla TED de 7 minutos para explicar coparticipación? Bastante que lo estoy explicando precariamente en estas clases que tenemos y falta de todo. Bueno. Igual, Ezequiel, discúlpame, igual sí. Partimos mal desde el nombre de pacto de consenso, ¿no? Porque acá no hay consenso, acá hay una bajada de línea que esto va a ser de esta forma, lo que dice el Poder Ejecutivo. No, pero los gobernadores pueden no firmar. No, bueno, pero es la única alternativa que tienen los gobernadores. No es que, dame un numerito más, dame un centavito más. No es, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No hay otra, no hay una negociación ni un consenso. Sí, pero pará. Sí hay una negociación. Lo que pasa es que no hay una negociación de todos en conjunto. Claro que cada gobernador manda primero, o sea, cuando se va a rubricar el acuerdo, antes de rubricar el acuerdo, ya hablaron los ministros, los secretarios, los subsecretarios, ya vienen con todo medio cocinado. Bueno, está bien, te voy a firmar el pacto, pero ¿qué me vas a dar? ¿Entendés? Algunos van más debilitados y otros van más fortalecidos.
¿Con qué fortalezas cuentan los gobernadores o las gobernadoras? Bueno, los votos de los senadores en el Parlamento para las leyes necesarias del gobierno nacional, los acuerdos que necesita el gobierno en el Senado para puestos estratégicos, como por ejemplo presidente del Banco Central, procurador general de la Nación, jueces federales. Si no votan los senadores que responden a un gobernador u otro, entienden esa dinámica, ¿no? ¿Entienden cómo esa triangulación se va dando? Y además, ustedes tienen que pensar que la fuerza a nivel nacional de un presidente o presidenta necesita contar con bases de apoyo, votos, de las estructuras partidarias locales. Entonces, está bien, yo te voy a dar mi voto, pero vos dame esto, y yo te voy a apoyar en las elecciones con el aparato de Estado provincial, si me das tal cosa. Todos son manejos no turbios, pero no transparentes, ¿entiendes? Porque todo esto no debería ser así. Pero no es que no tienen poder de negociación, no es que aceptan la rajatabla. Porque después también, Juan, tienen un problema las administraciones locales si agachan la cabeza, porque cuando vuelven a la provincia, ya, pero vos resignaste la coparticipación, ¿entendés? Y entonces ahí, en la fortaleza del gobernador, se juega también su carrera. ¿Me entendés? No es que el gobernador... Los gobernadores son caudillos también. En el buen sentido, tienen aspiraciones presidenciales, no son pichis. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Porque uno puede pensar, no, el gobernador de Formosa viene debilitado. No viene debilitado. Va, se sienta ahí y dice, bueno, mira, yo quiero esto, aquello, lo otro. ¿Está? Sí, tal vez me expresé mal. Negocia de otra manera, no con respecto a los pactos de consenso. No, el pacto de consenso, el pacto es como, a ver, perdón, el pacto es la rúbrica final. Ya están todos hablados, ¿saben quién se encarga de esto para que ustedes entiendan? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el ministerio que tiene 2, 3 funciones específicas, no más, no muchas más. O sea, los DNI, los pasaportes, las fuerzas de seguridad, ¿correcto? Pero después es un ministerio, el Ministerio del Interior, que no tiene funciones como el de salud, de la educación, sino que es el encargado de lo que podemos llamar, hablando mal y pronto, la rosca. ¿Sí? Es el Ministerio del Interior que tiene el diálogo con los gobernadores, con la gobernadora, con los secretarios, y que va consiguiendo los apoyos y los consensos necesarios que necesita el gobierno nacional para las leyes de su gobierno. Por ejemplo, por eso son cargos políticos estratégicos. Miren, si se acuerdan del de Macri, se llamaba, era el apellido del desarrollista, ¿cómo se llama? Gregorio Frigerio. Frigerio, te agradezco por Rogelio Frigerio. Frigerio, que si ustedes escuchan por ahí, no sé si escucharon sentir, si prestan atención, era como un ministro, gracias Joaquín, Rogelio Frigerio. Pero no, Rogelio es el de ahora. Entonces el anterior no sé cómo se llamaba, pero era marxista, era el ministro de Economía de Frondizi, o el vice de Frondizi, Frigerio. Bueno, Rogelio también. Gracias, mira, eran todos Rogelio. Bueno, ustedes cuando escuchan del actual, Rogelio Frigerio, dicen, era el que más diálogo tenía, o era un tipo con el que se podía dialogar. Claro, es que si no pones un tipo de diálogo ahí, no vas a tener la articulación necesaria para generar los consensos de que te den gobernabilidad. Son cargos estratégicos. El actual es Guado de Pedro, que encima tiene problemas de dicción. Eso lo hace todavía mucho más interesante, porque fíjense, digamos, debe ser un gran dialogador, no hace falta hablar bien en cuanto a la dicción para saber dialogar. Debe ser que dialogar pasa por otro lado, ¿me entiendes? Es interesantísimo. La frase fue, el que no se adapta se va. ¿Quién dijo? No dijo eso, se refirió en otros términos, pero con referencia a la justicia, a los jueces. De alguna manera dijo, el que no le gusta se va. Dicho de otra manera. ¿Pero quién? No Guado de Pedro. Sí, ahora te busco la frase, y te la digo, pero de alguna manera dijo eso. Ok. Bueno, no importa. Todo esto estoy explicándolo, ahora sigo detallando lo de la ley, pero quiero que sepan que alrededor de escuchen esto, alrededor de la no existencia de la ley, ¿sí? O que la ley no esté clara
de base, o que no esté en la Constitución, permite todas estas articulaciones, idas y vueltas que les estoy contando, ¿entienden? Por eso es muy importante, gracias por la frase, los jueces se transforman o se van. Bueno, ahí la leí. La no existencia de una ley permite todo esto que estoy explicando. ¿Está claro esto que estoy diciendo? La Constitución también decía, o sea, entre los primeros requisitos que le establecía a la futura ley, que todavía no existe, algún día va a existir, cuando yo la venía leyendo hace un ratito, dije, bueno, una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, ahí podrían agregar, y la ciudad de Buenos Aires, ven que dice, entre la nación y las provincias, podrían agregar, y la nación de Buenos Aires. No lo dice la Constitución porque todavía no era autónoma, se estaba autonomizando en ese mismo momento. Pero bueno, ya me lo ven las chicanas. No, la ciudad no tiene que ser parte de las negociaciones, le van a decir a Larreta, porque en la Constitución del 75, inciso 2, no dice que la ciudad es parte, pero debería ser parte. Bueno, instituirá lo que llaman acá regímenes de coparticipación de estas contribuciones. Es decir, bueno, va a establecer cómo va a ser el mecanismo. Y el escuchen, lean acá, el primer criterio que establece la Constitución, o los primeros elementos fundamentales de la futura ley. Garantizando, estoy leyendo, la automaticidad en la remisión de los fondos. ¿Leen ahí? O sea, ¿cuál fue el primer, digamos, ¿cómo sería la palabra? Requisito que la Constitución, como le gusta decir a los profesores de Derecho Constitucional, que el constituyente le establece o le manda como mandato al legislador, a los diputados, senadores, o a la clase política. Bueno, que la ley que haga prevea la remisión automática de los fondos. Es decir, que la ley prevea que no existan especulaciones del tipo no te mando la plata. Por la caja y no te mando la plata, estamos en un problema. ¿Entienden, no? Gobernadora de la provincia A, X, no sé, tiene que pagar los sueldos, tiene un motín frente a su casa, el gobierno no le manda la plata porque es del color político, el gobierno es B y ella es A, ¿entienden? ¿Qué hace? No, te firmo cualquier cosa, pero mandame la plata, porque si no pago los sueldos, me queman en la hoguera. Bueno, entonces, una cosa que tiene que hacer la ley es establecer la remisión automática de los fondos. Me van a preguntar, ¿y esto actualmente se cumple? Sí. Desde hace muchos años, desde el kirchnerismo seguro, pero no sé si desde antes, se establece, la remisión de los fondos es automática. ¿Y por dónde le saca entonces el gobierno a las provincias si la remisión es automática? Me readelanté, no importa. Ahora vuelvo para atrás. Escuchen, hago un paréntesis y sigo. Le saca, ustedes tomen nota, después lo tienen que analizar esto, ¿eh? Esto no es escucho la clase y me voy a dormir, o me voy a ver una serie. Le saca el gobierno nacional a las provincias achicando la masa coparticipable y estableciendo impuestos por fuera de la coparticipación. ¿Entienden esto que digo? Sí, la remisión es automática. Claro, pero este impuesto no entra en la coparticipación. Entonces, claro, a mí me están girando la plata, pero me llegan migajas. Tampoco llegan migajas. Pero esto pasa. Carla, habías dicho algo antes y yo no leí el chat. Alguien puso el artículo. Era Armendáriz. Mirá, perdón, me puse a ver los chats. El presidente el gobernador de la provincia. Último gobernador, no PJ. Ok. ¿No era el PJ? Por eso pusieron a hacer el pacto. Bueno, pero hablo para mí. ¿Y qué puso Carla? Era radical, mirá vos. Bueno, estoy leyendo el chat.
Perdón, y Carla, sí, por la justicia y la cuestión de género. ¿Qué cosa? Ah, ¿por qué dijo Guado de Pedro lo que dijo? Oh, perdón, son chats viejos, perdón, me estoy distrayendo. Eh, ya está, ya entendí todo. Sigo con el inciso 2, párrafo 3 de la Constitución, ¿sí? Mírenlo. La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires me mata, porque acá sí apareció la ciudad de Buenos Aires. O sea que ya tenían claro que si era autónoma tenía que aparecer. Pero fíjense que perdón, que me meta con esto, que en el párrafo 2 los diálogos son entre la nación y las provincias, pero en el párrafo 3 la plata la reparten entre nación, provincias y ciudad. Esto me hace pensar que sí tenían en cuenta que a la ciudad había que darle la plata, pero la ciudad no puede discutir qué plata le llega. ¿Entienden? No sé si me siguen con lo que digo. O sea que si un día llega el jefe, ¿quién sería? El secretario de Economía de la ciudad, no sé cómo se llamará. ¿Saben? Nadie sabe. A la reunión le dicen, no, mira, vos no podés pasar, ¿no? Porque no tenés que participar de estas charlas. A vos lo que te toca, te toca. Párrafo 3, inciso 2, artículo 75 de la Constitución Nacional. Ok. La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, a esto se le llama coparticipación primaria, y entre estas, coparticipación secundaria, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas. Es decir, vamos a repartir la plata en función de lo que cada una haga, qué funciones cumpla al interior, hacia el conjunto del país, si tiene una planta generadora eléctrica para todo el país y funciona ahí, no sé, lo que se les ocurra. Contemplando, dice la Constitución, criterios objetivos de reparto. ¿Cuáles? No sé, no lo dice la Constitución. Por ejemplo, sí lo decía la ley de Perón, cuáles eran los criterios objetivos de reparto. Acá no. Acá lo que dice es que la ley tiene que tener criterios objetivos, que no pueden ser criterios arbitrarios, pero no dice cuáles son. Si es el tamaño de la provincia, la población de la provincia, el grado de desarrollo, qué sé yo. ¿Quién lo determina entonces eso? ¿Cómo? ¿Y quién lo determina entonces eso? ¿Cuáles son los criterios objetivos? Bueno, yo te lo pregunto a vos, Denise, pregunto a examen, vamos. ¿Quién tiene que determinar cuáles son los criterios objetivos de reparto? El gobierno de la nación lo puede determinar, junto con las provincias. En el convenio, con la ley convenio. Pará, ahí estuviste bien. El gobierno, en acuerdo con las provincias, correcto. Eso es el convenio. Y después, ¿quién lo tiene que ratificar? No, ahí me maría. No, bueno, no te marees, te lo voy a responder. El Congreso. Y ahí es lo que le toca de ley al convenio. Dijimos que es una ley convenio. Acá, ¿se entendió lo que dije, Denise? Sí, se entendió ahora. Claro, porque para que ustedes entiendan, lo que yo estoy leyendo es lo que el Poder Constituyente le dijo al Congreso y al Ejecutivo y a las provincias. El Poder Constituyente en el 94 les dijo, che, pónganse de acuerdo. ¿Cómo? Así. Primero entre nación, provincias y ciudad. Y después por ley. Y a eso le ponen un nombre. ¿Cuál? Ley convenio. Ah, ok. Entonces por eso. ¿Y qué tiene que tener esa ley convenio? Bueno, tiene que garantizar la remisión automática de los fondos, y también tiene que establecer criterios objetivos de reparto. Entonces vos me preguntas, Denise, ¿y quiénes? Bueno, el gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales, y luego en formato de ley, o sea, proyecto de ley, ratifíquese el pacto de consenso fiscal, número tal, firmado con fecha tal, en la ciudad de Paraná, qué sé yo, o donde, en la capital alternativa que a Alberto Fernández se le ocurra, no sé, en Tierra del Fuego, Calamuchita, donde vaya, y número tal, lo vota el Senado, va a tener seguramente ingreso por Senado, porque las cuestiones que tienen que ver con las provincias tienen como cámara de origen el Senado, después se votarán diputados, y bueno, será ley. Algún día me llaman y me dicen. Bien.
contemplando que tiene los objetivos de reparto, punto y coma. Y acá le dice el constituyente a todos estos gobiernos, diputados, senadores, cómo tiene que ser la ley además. Será equitativa. ¿Ven? Será equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Casi que le hago un himno. Ahora me estoy tentado de ir al pleno y ponerle una música a esta poesía. Claro, como no estaban comprometidos con esto, es decir, no la estaban sancionando la ley, sino que era un catálogo de ilusiones, dijeron todo, que sea equitativa. ¿Qué significa que sea equitativa? ¿Que le dé a cada uno lo que le corresponde según lo que cada uno aportó? ¿O solidaria? Es decir, que le dé más a la que más necesita. Yo pienso que entre equitativa y solidaria hay una contradicción. Pero no Hay sé. cierta ambigüedad, discúlpame, sé que cierta ambigüedad suena ahí. Yo entiendo que sí. Pero no sé, de repente hablas con un constitucionalista y te dice, no, porque equitativa significa, no sé. Yo creo que abusaron porque como era un proyecto de ilusiones, dijeron vamos a mandarle todas las palabras juntas. Exacto. Yo pienso lo mismo. Pero bueno, ¿saben cómo se resuelve esto? Y no lo estoy haciendo. Lo hice con otra ley pero de la Constitución, pero no con esta. Pueden googlear. Miren lo que voy a hacer. Me fui a la mierda, sí. Si me voy a la mierda, que sea bien. Ya terminamos. Pero les voy a mostrar. ¿Cómo haría yo para responder empíricamente? Y tampoco sería empíricamente, porque para responder empíricamente, diario de sesiones de la Convención Constituyente 1904, coparticipación. Entonces, acá. Convención Nacional, ¿ven? Diario de sesiones, 75, inciso 2. Orden del día número 8. ¿Están leyendo acá? Tuc. Sí. Mirá. Si hago clic acá, en este zip que está acá, archivo agosto 4, ¿ven? ¿Saben lo que descargaría? Ya puse. Ya lo estoy descargando. Ya lo descargué. Es increíble, ¿no? Cómo tenemos a disposición tanta información. ¿Están viendo, no? Entonces, ¿están viendo mi pantalla ustedes? Sí, la vemos. Listo, metés el Word. Hola, mira cómo me encontré acá. Me encontré con que acá están todos los que estaban presentes este día, está la versión taquigráfica, y acá, sumario. Comienza el señor presidente, antes de considerar en el día número 8, bueno, está en el palco el embajador de España, Fresno se llamaba, y su señora esposa. Aplausos, convención, Cafiero, miren, Cafiero este es el abuelo del actual jefe de gabinete. Pide la palabra, Clara, y si busco, no lo voy a hacer ahora, ustedes lo pueden hacer, van a ver las discusiones o las intervenciones de cada uno de los... No veo una mierda. ¿Dónde están? Deberían estar acá. La de teatro de la sesión. Espera, ¿saben que no veo nada? No hay nada, está todo en blanco. ¡Ah! Bueno, esto puede pasar porque no lo preparé. Bueno, salgo. Si buscan, después voy a ver qué pasó con esto, se van a encontrar con qué se dijo ese día. Eso no significa que es lo que están sintiendo, lo que hablaron en el hotel o antes o en la reunión del bar de la esquina respecto de ese artículo. Pero ahí pueden tener un primer material para responder empíricamente a por qué pusieron esto. Todo lo que yo digo son conjeturas, ¿está claro? Cuando yo digo que es un catálogo de ilusiones, no lo tomen a pie de puntillas. Esto es una conjetura. Hay una verdad científica y es sociológica. Hay que ir y hablar con los protagonistas. ¿Se entendió? Ir y preguntarles. Bueno. No, porque si no, no me gusta afirmar cosas que no sé. La ley, cuarto, ya terminamos. 1, 2, 3, cuarto. Cuarto párrafo. La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado. Y deberá ser sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. No puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada, es decir, no la puede reglamentar el presidente.
por el artículo 99, inciso 2, no puede, y será aprobada por las provincias, es decir, tienen que aprobarla las provincias una vez que la ratificó el Congreso, es un quilombo, porque fíjense, la aprobó el gobernador, la aprueba el Congreso, no te la firmo. Bueno. Y acá hay un párrafo clave, miren el que sigue. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos. Es decir, ¿vieron el famoso traspaso de la policía? De la Policía Federal a la ciudad, por un ejemplo. Bueno, acá dice, tiene que ser con la respectiva reasignación de recursos, es decir, me pasás la función, me pasás los recursos para atender a esa función. ¿Está claro? Bueno. Y después, un organismo fiscal, último párrafo, que es la actual, más o menos, sería la Comisión Federal de Impuestos. Hay una Comisión Federal de Impuestos que está integrada por todos los ministros o ministras de Economía de todas las provincias, actualmente, tiene una página web, todo. Un organismo fiscal federal. No existe este organismo fiscal, pero si algún día se vota la ley, va a ser la Comisión Federal de Impuestos, claramente. Tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso. ¿Está claro? Para terminar, porque me falta de todo, yo ahora podría hablar, dos cosas les voy a decir, y terminamos, ¿está bien? Para no volverlos locos. Pero dos cosas que me parecen importantes. Una es respecto de qué pasa con los gobiernos y las provincias. En general, yo veo dos dinámicas, pero atendiendo siempre a una misma idea. Todos los gobiernos federales se tienen que llevar bien con las provincias, porque es una necesidad de los gobiernos nacionales que las provincias estén contentas, porque eso le da gobernabilidad a la presidencia. ¿Está claro? Siempre. Dicho esto, veo dos dinámicas. Una, a ver, es antojadizo, yo entiendo, pero lo veo así. Es la dinámica que establecieron los gobiernos de tipo neoliberal, ¿no? La de Menem, Barra de la Rúa hasta el 2001 y el gobierno de Macri. ¿Qué hicieron? Les permitieron a las provincias endeudarse. Les permitieron endeudarse. Las provincias para endeudarse necesitan el aval del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo se los dio porque estábamos en periodos de endeudamiento de la Argentina, de la familia argentina, de las empresas argentinas. Entonces se endeudaron. Pero esto, a ver, se endeudaron para que no se malinterprete todos los gobiernos de las provincias. Gobiernos peronistas, no peronistas, radicales, de gobiernos provinciales. Claro, cada gobernador o gobernadora tiene una aspiración presidencial, se endeuda y después ve. ¿Entienden lo que digo? Hace una gobernación exitosa, después ve qué pasa. El gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, y ahora el de Alberto Fernández, no sé porque es nuevo y hay una idea nueva, pero básicamente el de Cristina y Néstor, ¿qué hizo? Cuando vino la crisis del 2001, todas las provincias estaban endeudadas. Esto les va a gustar lo que les voy a contar. ¿Se acuerdan de los bonos, las cuasimonedas? Los patacones, las LECOP. Bueno, habían como 14 o 15 monedas provinciales, que eran bonos que se dieron en forma compulsiva a la gente, que emitieron las provincias para poder pagar y que la economía empiece a circular. Pero los billetes eran bonos. Es decir, tenían fecha de vencimiento y el vencimiento había que cambiarlos por plata con un interés. Solo que tenían forma de billete. Entonces se confundió todo. Yo cobraba en patacones. Bueno, la gente los aceptaba y qué sé yo. ¿Qué hizo? Que un país no puede funcionar así si pretende tener un mercado único. ¿Qué hizo Kirchner cuando asumió? Rescató todos esos bonos. ¿Pero cómo los rescató? Bueno, absorbió la deuda de las provincias y las provincias se endeudaron con la nación. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Todos los años se juntaban en la presidencia y firmaban un pacto de refinanciación. Y de esa manera el gobierno central tenía, entre comillas, atadas a las provincias. Yo te refinancio el pacto, yo te doy aire, yo te giro plata de tal o cual forma y yo me garantizo tus votos. Cuando llegó otra vez Macri, no hizo esto,
no repartió, pero sí les giraba automáticamente los fondos como siempre, pero les permitió endeudarse. ¿Está? Ahora, Alberto Fernández, todos los gobiernos lo hacen, es normal, firmó un nuevo pacto. Y bueno, ya les conté, Larreta no firmó por el problema que hubo de la coparticipación. Léanlo solo, ya no tenemos tiempo. Lo segundo que les digo es que en el artículo que tienen del CEPA, que yo les dejé, habla un poco de qué pasó con la coparticipación durante el kirchnerismo. Y ahí van a leer que dice que lo que recibieron las provincias fue más o menos lo que venían recibiendo siempre. Pero hay una particularidad, hubo mucho, como ya les conté antes, mucho reparto por fuera de la coparticipación. Se crearon impuestos con la anuencia de las provincias, por ejemplo, no sé, el impuesto al cheque, por decir. Pero ahora ya no, pero en su momento, este es un gran ejemplo, el impuesto al cheque no era coparticipable. Es el impuesto a los débitos y a los créditos. Y un día dijeron, bueno, vamos a coparticipar al 30%. Y entonces el 30% entra en la coparticipación. Pero si no, se creaban impuestos que cuando se creaban decían, no será coparticipable y el Ejecutivo lo va a distribuir como le parece. Y pactaban las provincias por atrás cuánta plata les iba a dar el Ejecutivo de eso que se iba a recaudar. ¿Entienden esto que digo? Después Macri modificó un montón de cosas, toquetearon la ANSES, sacaron parte de ganancias, sacan, no voy a explicar todo, esto es un quilombo. Hay miles de toqueteos. Pero hubo uno muy importante de Cristina en el año 2009 que derogó Macri en el 2017, que se llama el Fondo Federal Solidario. Se llama FOFESO. Anoten, FOFESO. Fondo Federal Solidario. En el 2009, ¿se acuerdan del 2008, el problema del campo? No sé si ya están dormidos, si no pueden más. Estoy tirando mucha información. Esta prometo que es la última. FOFESO. 2009. Campo. Pelea con el gobierno. Retenciones altas. Los commodities, la soja por las nubes. ¿Se acuerdan? La rural, qué sé yo, quilombo. Cristina saca un decreto, lo digo así, mal, hablando mal y pronto, casi como si no fuera profesor de Derecho Constitucional, qué desastre. Emite un decreto, dispone por número tal, qué sé yo, repartir, para ustedes sería coparticipar, una parte de lo que la nación recauda por derechos de exportación. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Algo que estuvo no prohibido, pero algo que la nación se guardó para ella durante toda la historia de la coparticipación. Era tal la magnitud del problema que para calmar un poco las ansias, coparticipó parte de la recaudación por parte de las hojas, fundamentalmente. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo de una manera arbitraria. Coparticipó dándole a las provincias y a los municipios de manera automática. Y con esto, provincias y municipios de manera proporcional se garantizaron un montón de obras porque les puso a esa coparticipación en el decreto una asignación específica. Ay, no expliqué asignación específica. Bueno, no importa. Una asignación específica en la cual provincias y municipios con esa plata tenían que sí o sí era para obras de reparación de escuelas, obra pública, hospitales y no otra cosa. Y todas las gobernaciones provinciales y los municipios ejecutaron un montón de obras con eso. Y Macri en el 2017 se lo sacó y se generó flor de quilombo. Y se los repuso por otro lado, pero se los comento porque en un cuatrimestre hicimos todo un trabajo con esto. Hubo pelea judicial, fueron a la corte los intendentes municipales. Bueno, fue un trabajo muy lindo. Bueno, ya está, yo sé que lo comprimí mucho, pasa que no hay más tiempo, es un curso de verano. Espero que hayan entendido más o menos. Yo sé que tiré mucha información. Saquen lo principal de esto, ¿está bien? Lean. Ya está. ¿Quieren decirme algo? Muchas gracias, Ezequiel. De nada. Bueno. ¿Quieren decir algo del examen? No, una sola cosa, o yo lo interpreté así y me parece que no es. Cuando te referiste a los Kirchner y el impuesto al cheque, no es que Kirchner puso el impuesto al cheque,
sino que lo coparticipó. Sino la idea del impuesto al cheque es del gobierno de Menem con Caballo a la cabeza. Me parece que ya estaba de la Rúa con el impuesto al cheque. Fue un impuesto de emergencia. Fue en el año 2000, creo. Y no era coparticipable. Y después se coparticipó, y después ya entró en el presupuesto, y después ya quedó. Ahora totales de la coparticipación. Con Macri se coparticipa todo, ese impuesto se coparticipó todo, entró todo en la masa coparticipable. Pero sacó otros que eran de ANSES. Yo me lo estudié todo y ahora me lo olvidé, lo tengo todo acá apuntado, pero honestamente no me lo sé de memoria. Es para expertos, pero tampoco es complicado. ¿Sí? ¿Está bien? Lo odio el impuesto al cheque porque me entra todo el día. Bueno, como cualquiera, es un impuesto dañino. Pero bueno, eso lo digo casi como un comentarista más que como profesor. Ganancias. ¿Qué pasa con ganancias? Ah, te mata. A mí me mata. Sí, también como comentarista. Sí. Bueno, igual, chicos, esto es una pincelada, ¿está bien? Ustedes como futuros profesionales o como, no sé, tienen que profundizar. A mí lo que me interesa para cerrar entonces es que sean prudentes en el manejo de la información y en las cosas que dicen. Ustedes se dan cuenta que yo digo muchas cosas, pero muchas cosas que las digo como con pinzas. Ustedes lo advierten que yo doy mi punto de vista de los temas, pero no me animo a establecerlos como verdades. ¿Está claro? Esto es muy importante. Esto favorece un diálogo genuino, honesto, sincero. Si no, no se puede. Bueno, si no, ya nos vemos el 9, ¿no? Me parece. Tengo una mala noticia para dar. Dale. Que se grabó solo media hora de la clase, me acabo de enterar, porque llegado un momento no quedó más almacenamiento en el celu y se fundió la aplicación. No pasa nada, ¿tomaron apuntes? ¿Ah, sí? Ah, buenísimo, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, ¿sabes qué? Compartila o pasámela como la vez pasada, ¿viste? Yo la descargo y después la borrás de tu drive, así no te jode. Bueno, ahí está, qué grande, Gonzalo. Gracias, Joaquín, igual. Joaquín, ¿hay que decirles algo más? ¿No? ¿Te recuerdo? Bueno, Una cosa, Joaquín, porque yo te estaba escuchando con el celu y después al levantar la compu no tengo todo lo anterior en el chat. Te habías comentado algo de Carla con respecto al horario, si mal no recuerdo, que estaba en el chat y no sé si podés copiarlo y volver a ponerlo. Ahí le hablo a Carla y lo pasa por el grupo ella. Gracias. Y Juan era porque los que rendían virtual, de forma virtual, era a las 7 de la tarde, únicamente eso. Bárbaro, gracias, Denis. ahí está. Quería avisarles a los que rindan de forma virtual, nos vamos. Bueno, ahí lo puse. Bueno, y si no, che, nos conocemos. ¿Quién viene? A ver, ¿quiénes van a venir? 1, 2, 3. ¿3 nomás? 4 con Gonzalo. Yo también. Bueno. Ah, 5 Yo con también. Jessica. Ahora Pilar, bueno, vienen todos. Juan, ¿vos no venís? No, soy asmático y diabético. El que no soy de Todo, riesgo. tenés todo, Juan. Vos, está bien. No nos vamos a conocer. En algún momento nos vamos a conocer igual. ¿Quieren que lleve algo para comer a los que vienen? Me fui a la mierda, ¿no? Bueno, nos vemos el martes en la facultad. Dale. Que anden bien, cualquier duda nos consultan. Gracias, Ezequiel. Gracias. Chau, chau. Chao, Chao. gracias. Chao.